Ahora le vamos a dar la bienvenida a Juan Manuel Gispert en este momento muy ríspido de la Argentina, muy ríspido en lo comunicacional y muy ríspido básicamente por el problema que hablábamos más temprano que tiene que ver con la inflación y con las decisiones que toman las autoridades nacionales y que afectan sin lugar a dudas a la economía local, hogareña y a la economía productiva del país. ¿Cómo le va, Juan Manuel? Hola, buen día. ¿Cómo está Emilio, Ariel, Carolina? Bien, se lo Buen escucha día. bien bonito. Bueno, genial entonces para nuestros oyentes. ¿Desayunó? Así es. ¿Qué Estamos ¿Qué para desayunó? decir- ¿Un cafecito? Un café. Yogur con Un ma- cereales desayuno. Yogur con cereal. Yogur con cereal. Nueva generación. Después mate. Bueno, Bien, si le parece, Juan Manuel, estamos expectantes para Gracias. charlar con usted a propósito de que cada vez se nota más la incidencia de la política en la economía y que a veces hasta podríamos decir que está casi divorciada de la economía desde los aspectos técnicos, ¿no? sí, y de Sí. la política de los aspectos decisivos, ¿no? Sí, de Pareciera, de la ¿no? sensibilidad social, ¿no? Como si tuviera, es como si fuera posible disociarlo. Mm. La verdad que es difícil hablar de otra cosa que no sea el debate abierto en el seno del Frente de Todos, representado por las máximas figuras del Frente, que son Alberto Fernández, Cristina Fernández y el malabarista Sergio Massa. Claro. Está bien. Malabarista de semáforo. Sí, sí. Porque después va y pasa la gorra, ¿no? Te digo que es un malabarista de Cirque du Soleil. Ya está el tema. Entrenado, usted dice. Sí. Y tiene varias filiales en el mundo. Sí. Sí, sí, ya tiene un posgrado y doctorado y da cátedra internacional Cuerda floja. de cintura política. Ahora, por un lado uno puede encontrar algo muy interesante en este debate que se plantea en la exposición de Cristina en el Chaco el otro día, o en las respuestas del ministro Guzmán, que ha salido abiertamente ahora a responder frente a estas críticas, a diferencia de antes que directamente no respondía. Sí, no se va por aludido. No se da por aludido. Digo, desde un punto de vista es muy interesante que esté este debate dándose hacia dentro de un frente. El problema es que evidentemente es un frente que fue un frente electoral y no tiene instrumentos institucionales hacia adentro del frente que resuelvan esas diferencias. Ujú. Donde este debate se dé de una forma saludable y con una forma establecida de resolverse. Ujú. Y la peor parte de esto es que la respuesta del equipo económico de Alberto Fernández, encabezada por Martín Guzmán, nos está diciendo de alguna manera que no van a cambiar la metodología decidida para abordar el problema inflacionario, el problema de la economía argentina, hasta el fin del mandato. Porque, básicamente, si uno repasa la carta que salió de los senadores kirchneristas, entre paréntesis, cuando fue la votación del acuerdo con el Fondo Monetario, donde ya venían diciendo ahí que la unidad del frente no era lo indispensable para ganar las elecciones, sino que lo que era indispensable para ganar las elecciones era un programa económico que mejorara las condiciones de vida materiales de los trabajadores argentinos. O sea, que la unidad te puede alcanzar para ganar cuando estás en la oposición, pero cuando sos gobierno, solamente uno puede plantearse ser reelegido, más cuando no tiene la complicidad de los medios, solamente cuando no logra mejorar las condiciones de vida, que fue, de alguna manera, la promesa con la que Alberto llegó a la presidencia. Ujú. Y este sector del peronismo que viene planteando esta situación dentro del Frente de Todos, plantea que querer acordar con los grandes grupos económicos para que la inflación baje, para que haya mejores condiciones macroeconómicas en Argentina, etcétera, no es el camino. Los resultados están mostrando que no es el camino. Digo, la disparada inflacionaria que estamos viviendo demuestra que no es el camino. Pero fíjense que Cristina también en el discurso en el Chaco termina diciendo que ella cree que el principal problema de la inflación que estamos teniendo es la falta de dólares.
Y el problema más estructural de la economía argentina es la estructura bimonetaria que tenemos, donde los argentinos no confían en la propia moneda. Y al mismo tiempo, cuando uno escucha a Martín Guzmán, encuentra una coincidencia absoluta en esto. Claro. Pero Martín Guzmán, en las últimas declaraciones que ha dado en estos días, primero, antes de las declaraciones que dio medio en respuesta al discurso de Cristina, participó en el Yao Yao, en un encuentro de grandes empresarios argentinos, y después participó en una cena en Buenos Aires también, con lo que se le denomina muchas veces el círculo rojo de los grupos concentrados económicos. Un encuentro encabezado por Daniel Funes de Rioja, el actual presidente de la UIA. Y aparte de ser el presidente de la Unión Industrial Argentina, él es el representante de las productoras de alimentos de la Argentina. Es una institución que depende cómo se la nombre, suena a institución o a dolor. Sí, UIA. Nada es casual. UIA. Claro. UIA. O a expresión de dudas también. UIA. Bueno, pero lo que pasa es que el ministro de Economía interpreta que debe acercarse a los sectores productivos para que haya una persuasión, en palabras, podríamos decir, absolutamente. Y Guzmán no solamente va de alguna manera como gesto político, participa, porque no es que se resuelvan grandes cosas en esos grandes encuentros, se dan discursos a veces para la historia, pero es toda una gestualidad política el participar de esos eventos en contraposición de la estrategia que plantea el otro sector del Frente de Todos, que plantea que tiene que haber una confrontación, tiene que haber una política de la Secretaría de Comercio mucho más agresiva en el control de los costos de las empresas para evaluar sus balances, para estudiar si los aumentos de precios están justificados o no, el régimen de precios cuidados, etcétera, etcétera. Que esto fue dicho por Cristina. Cristina cuenta, en un momento de su discurso, que ella presenta un equipo de economistas para hacerse cargo de la Secretaría de Comercio de la Nación, porque preveían una tensión sobre los precios muy fuerte. Y este equipo, que todos dicen que es Hernán Lecher, el economista, incluso ayer lo han estado llamando en todos los medios para consultarle qué pasó ahí. Sí, alguien que ha sido colaborador con nosotros en más de una ocasión, sí, con este programa. Sí, un economista que hace un trabajo muy interesante desde el CEPA, Centro de Economía Política Argentina. Bueno, se reúne con Culfas, Hernán Lecher, con su equipo para hacerse cargo de la Secretaría de Comercio, y le presentan un proyecto, esto antes que asumiera Alberto Fernández como presidente. Sí. Y Culfas le responde que no tenían la misma mirada, que no iban a ser intervencionistas, que iban a tener una política de diálogo abierto con las entidades empresarias, y rechaza el proyecto. Hernán Lecher correctamente dice en estas entrevistas que han circulado en estos días que él de ninguna manera se atribuye que su programa hubiera sido exitoso. Lo que sí sabemos es que el programa actual no es el exitoso. Esta política que aparte, entre otras cosas, cuando uno lee, yo lo he contado varias veces acá, Matías Culfas escribió un libro que se llama Los Tres Kirchnerismos. Sí. Bueno, de eso hizo referencia también Cristina en el discurso. Sí. Que no me acuerdo cómo es que dijo Cristina, que hablaba de un kirchnerismo. Sí, digo, que criticaba el claro, dijo que un funcionario había criticado su gestión. Hizo alusión a la última gestión de Cristina, básicamente. Hizo alusión Cristina a que en ese texto, sobre todo indicaba que en el último gobierno de Cristina había habido defecciones importantes. Sí, de todas formas, yo leí el libro y creo que son críticas bastante constructivas, por lo menos cuando lee el tono del libro no encuentra una crítica muy voraz, sino que empieza a marcar las complejidades que se fue enfrentando. Y eso es lo que acota a Culfas también, que dice que no estaba direccionado. Eso fue una de las contestaciones en el día de ayer. Sí, es que no estaba direccionado, o sea, por lo menos... O sea, no tiene una intencionalidad, no es que no estaba direccionado, no tiene una intencionalidad de perjudicar o de dañar la imagen de Cristina en ese libro. Es lo que expresa Culfas. Yo mal podría opinar porque no lo he leído el libro, así que no. Absolutamente, yo sí lo leí el libro y no encontré una crítica malintencionada hacia el gobierno de Cristina. Sí marca algunos problemas estructurales,
él sí marca que algunas variables deberían haberse abordados y Cristina, en la última parte del mandato, decide dejarlas de alguna manera en piloto automático, y son situaciones que le va complejizando la gestión día tras día. Empieza a marcar algunos, o sea, analizando por qué, de alguna manera, por qué también se perdió en el 2015. Porque también se perdió las elecciones en 2015, a pesar de que se perdió por un margen muy chico, a pesar de que Cristina se despide en la Plaza Arena, como dice en su discurso. Se perdió. Sí. Habían situaciones de la economía que estaban empezando a generar tensiones por todos lados. Había empezado a aparecer la brecha cambiaria. Digo, lo que pasó después es que todas las cosas que estaban mal se agravaron. Entonces, de repente, el 2015 parece un año, digamos, espectacular, si uno mira lo que pasó después. Pero de donde veníamos a cómo estábamos, cuando uno repasa entre el 2007 al 2015, se encuentra que el 2015 estaba atravesando unas turbulencias muy importantes en relación a lo que venía pasando antes. Lo que se sentía y se percibía en ese momento era un empeoramiento de la situación, de dónde veníamos. Un poco eso fue el caldo de cultivo para el triunfo del macrismo después. Pero bueno, no hizo nada de lo que dijo, no arregló nada de lo que iba a arreglar, sino al contrario, que desarregló todo lo que estaba arreglado, y lo que estaba desarreglado lo dejó peor. Vos decías que Guzmán y Cristina están coincidiendo, un poco, no sé si sin saberlo, pero tal vez sin queriendo reconocerlo. ¿Cómo es eso bien? A ver, en realidad coinciden en el diagnóstico, coinciden plenamente en el diagnóstico más profundo del problema económico. Ajá. Ambos dicen, el problema está acá. Y eso te da la pauta porque existe el Frente de Todos. Y ambos dicen que hay que resolverlo, y que hay que resolverlo en favor de la sociedad. Absolutamente. El tema es que la política cada vez demuestra más, la política como otras disciplinas, que la forma en algunas ocasiones tiene más vitalidad que el fondo. Uh-huh. Absolutamente. Es tan importante por lo menos como el fondo. Y bueno, justamente esa es la diferencia, está marcando el cómo, no el qué. Uno escucha que ambos sectores dentro del Frente de Todos están de acuerdo en mejorar los salarios respecto a la inflación, que es fundamental recuperar la capacidad de consumo de los argentinos, que el mercado interno debe ser la clave del desarrollo, porque el 80% de las empresas argentinas viven en el mercado interno, y encuentra un relato común en ambas fracciones. La diferencia aparece en cuál es el método para lograr esto, cuál es el camino a transitar para lograr esto. Martín Guzmán y Culfas, que son el equipo económico que Alberto pone en el gobierno, tiene una mirada mucho más estructuralista del problema. No creen que haya un problema específico con los actores y su comportamiento y su conducta. Son de la idea que ellos creen que solamente se resuelve alineando el programa económico y haciéndolo durable en el tiempo. Es decir, estos incentivos o desincentivos que el Estado Nacional establece a partir de distintas medidas y dando cierta previsibilidad, que es el concepto al que hace alusión constantemente Martín Guzmán, respecto a la mejoramiento de las reservas internacionales en dólares, a la emisión monetaria. Bueno, esto sí es una diferencia muy llamativa, que Guzmán está haciendo cada vez más referencia a la importancia de bajar la emisión. Sí. Donde él sí adjudica, evidentemente él sí adjudica una parte importante al problema inflacionario a la emisión monetaria, a diferencia de por lo menos los equipos económicos que trabajan para Cristina, donde siempre hacen mucho foco en el problema de la concentración oligopólica en la producción de alimentos. O sea, a ver, el factor que dispara la inflación, ahí es donde hay una diferencia de diagnóstico. Comparten, primero que ambos son heterodoxos y comparten que es multicausal. Es un matiz lo que están discutiendo, pero bueno, cuando ese matiz se ve en el seno de la Casa Rosada, y se vuelve gigante el matiz, pero el matiz claro. Es cuál es el componente más importante en este momento. O sea, todos están de acuerdo del Frente de Todos que la inflación es un fenómeno multicausal, que está explicado por el contexto internacional, que está explicado por la concentración oligopólica en la producción de bienes elementales para la canasta básica, y varios otros puntos más. Pero de alguna manera podríamos decir que el kirchnerismo carga las tintas principalmente en la concentración oligopólica en la producción de alimentos, y la mirada más de Martín Guzmán
entiende que hoy está teniendo un peso más importante la emisión monetaria. Y Martín Guzmán le agrega que en un contexto de bimonetarismo, o sea que en Argentina se vive con dos monedas, principalmente porque la gente no cree en el peso, no confía en el peso como instrumento de valor, peor, o sea, más grave todavía es la emisión monetaria. Más debilitas al peso con una política de emisión. Entonces, él plantea la necesidad de un sendero hacia el equilibrio fiscal de alguna manera, que es el programa que se acordó con el fondo. Y él en más de una vez ha dicho que el programa con el fondo es su programa de gobierno, es su programa económico. Él está convencido que más allá de que el fondo lo exija y que haya que pagarle al fondo... Sí, él igual implementaría este programa. Él estaría de acuerdo, él está de acuerdo en este programa. Por eso él cuando negocia con el fondo, él dice que fue un buen acuerdo. Y del otro lado dice lo contrario. El tema es que, o sea, esto, lo interesante de la política, cuando uno la ve estudiándola y no cuando la vive, porque cuando la vive y no le alcanza el sueldo no tiene nada de lindo ni interesante. Pero lo interesante en este caso es que la política, los resultados están a la vista de todos. Entonces, más allá de las disgregaciones conceptuales, de los matices ideológicos que se puedan tener dentro del frente de todos, los resultados hasta la fecha del programa económico de Martín Guzmán han dado muy buenos resultados en algunos aspectos, como lo hemos planteado muchas veces. El desarrollo industrial de la Argentina ha sido fenomenal, sigue creciendo, incluso el consumo se mantiene creciendo a pesar de esta inflación acelerada. Sin embargo, la distribución del ingreso en Argentina es cada vez peor. Sí, y también hay otro factor que parece subsidiario y no lo es, y es que usted dice recién todo el mundo lo vive. No, a ver, todo el mundo vive el problema de la inflación, todos vivimos el problema de la inflación y lo sufrimos. Recién inclusive comentábamos con Emilio que hay algunas cuestiones que le da toda la razón al rigorismo que se pretende con algunos empresarios, porque aumentan los precios sin que haya ningún tipo de elemento para que soporte el argumento de aumento. Y por otro lado, el gobierno nacional y su política de comunicación, que vamos a insistir con esto, no es lo suficientemente asertiva para que la sociedad detecte y conozca que se están haciendo muchas cosas. Esto de las 40.000 obras, lo vemos a diario. Yo transito por un lugar en donde, si el propio intendente del lugar en donde vivo, que es Luján, no dice que las obras que están haciendo son de vialidad nacional, yo personalmente se las adjudicaba al municipio de Luján. Esto, que alguno podrá decir es una nimiedad, bueno, no es una nimiedad, porque durante muchos años, durante 6 años, no vi hacer obra pública. Y esto, sin lugar a dudas, permite que haya estos niveles de consumo que son casi constantes a pesar de la inflación, que la inflación nos come y nos lesiona. ¿Cuál es, entendemos, el problema más grave de esto? Que la inflación, a propósito de en qué sectores incide más, es justamente lo que provoca una diferencia más ostensible en quienes menos tienen. Y ahí es donde reside el problema, inclusive reside un problema, podríamos decir, groseramente, de marca del Frente de Todos, porque si hay algo, un sector que el Frente de Todos no puede darse el lujo de desoír, desconocer y no amparar, es justamente a los sectores más de menos beneficiados por la economía. Bueno, Cristina en su discurso, y algo muy extraño en un político en ejercicio de gobierno, dijo una reflexión, no me acuerdo exactamente, pero dijo, le estamos haciendo... Sí, estamos defraudando en definitiva a quienes nos votaron, esto dijo, ¿no? A quienes confiaron, a quienes tanto amor nos dieron, algo así. Eso quizás también fue doloroso para los que escuchan, del lado de adentro de su coalición de gobierno, porque están para un político es muy difícil admitir la verdad, y está admitiendo una verdad. Hemos defraudado, que podría también asimilarse una frase como, por ejemplo, le hemos mentido a nuestros electores, porque no estamos haciendo lo que dijimos que íbamos a hacer. Y esto debe doler en algunos sectores donde no quieren aparecer como mentirosos, pero no hacen lo que prometieron hacer, ¿no?
Sí, acá yo creo que ella no cree, incluso cuando no escucha el discurso, ella no se refiere a que no hemos cumplido, no hemos querido cumplir con la promesa. Ella dice que está fallando. Claro, no dice que no hemos querido cumplir, dice que no hemos cumplido, que son dos cosas bien distintas. Están fallando en la política que se plantearon. Y de hecho que manifestarlo públicamente tiene, más allá de todas las interpretaciones que se puedan hacer, tiene un propósito, que se corrijan. Exactamente. Por eso arranqué la columna diciendo que la reacción a este discurso de Cristina nos está diciendo que no están dispuestos a corregir el rumbo o el método de abordar el problema en el que coinciden. O sea, ellos comparten la mirada del problema, comparten lo que hay que hacer, pero no están de acuerdo en la manera de hacerlo. En el cómo, claro. Y las declaraciones de Culfas y de Guzmán y de Alberto en los últimos días dan la pauta que difícilmente se corrige esto salvo que las condiciones se agraven. Digo, yo creo que la realidad es la única que puede torcerle el rumbo a la decisión de Alberto y su equipo económico. Sí, lo que pasa es que la realidad se construye, tampoco la realidad es un fenómeno ajeno, exógeno se la ayuda a la política. A que suceda. De hecho, sí, que hay una gestualidad, inclusive esto de que, como usted decía, que surge el nombre inclusive de Sergio Massa en un ministerio que no le es exacto como es el de Economía, pero casi como el articulador entre estas dos posiciones, que son posiciones en pugna, que no tiene que ver que sean oposición, son dos posiciones en pugna. El hecho político, el dato político de que en esta gira que emprende el presidente, que está actualmente en gira, haya bajado de la comitiva tanto a Guzmán como a Culfas, también es una demostración de podríamos decir, pedido de concordancia. Sí, incluso, si no me equivoco, Alberto ahora aterrizó hace poco no me acuerdo qué país llegaba primero, en Europa. A España, acaba de llegar a España hace unas horitas. España, después Alemania. 4 de la mañana. Y están viendo cuándo con Macron, porque efectivamente le abrió en su agenda el reelecto presidente Macron un encuentro. Que es como un Macri gigante, un Macron. Sí. Y es bastante parecido en su pensamiento económico. Sí, un poco más acentuadito, pero del mismo estilo. Alberto dijo en el viaje, en la ronda de entrevistas, hizo mención a que no va a romper el frente, o sea, sigue diciendo que no va a hacer nada para romperlo, y esto de bajar a Culfas ya es tratar de bajarle un poco la tensión al debate interno del Frente de Todos. Pero bueno, digo, mi análisis de los hechos del discurso de Cristina y la respuesta de los funcionarios del equipo económico de Alberto me están mostrando que ellos están decididos a continuar en esta mirada estructuralista de generar incentivos macroeconómicos de alguna manera y ordenadores de la economía que den previsibilidad. Y ellos entienden que esa política, más tarde o más temprano, va a ir ordenando todas las variables, y van a ir transitando la Argentina a una Argentina más ordenada. Sí. Y también tiene que ver con un tema de la percepción de los tiempos, porque entiendo que nadie duda que cuando hay ordenamiento fiscal, cuando se eliminan subsidios, se mejoran las variables macroeconómicas. El tema es quién lo soporta eso. No, pero ojo con eso. Habría que estar, o sea, no estamos tan seguros de que las variables macroeconómicas ordenadas y equilibradas durante un tiempo determinado hacen que los actores de la economía cambien su conducta. No, eso no lo van a lograr, sin duda. Okay. Pero a propósito de la experiencia del primer gobierno, del gobierno de Néstor Kirchner, en donde el superávit gemelo demostró claramente que se podía crecer después de un cimbronazo como el que vivió Argentina en el 2001. ¿no? Sí, acá hay dos reflexiones que me interesa hacer respecto a lo que estás diciendo, Ariel. Una es esto que plantea en el método de gestión Cristina, sí. Y que vos decías recién respecto a quiénes son los que pierden con inflación. Hay grandísimos ganadores con inflación. Claro que sí. Es un muy buen negocio en inflación, de corto plazo muchas veces, pero que genera márgenes de ganancia absurdos, o sea, fuera de toda lógica económica. Fuera de escala. Y entonces, aunque la gestión económica ordene estas variables durante un tiempo determinado, lo que está diciendo de alguna manera este sector que representa a Cristina al Frente de Todos es, aunque hagamos todo bien, estos actores no van a cambiar su conducta.
porque les viene muy bien este contexto inflacionario, hiperinflacionario inclusive. Tiene grandes ganadores en la inflación. Y el otro punto que me interesaba, no sé, reflexionar antes de cerrar, que creo que estamos llegando la hora. Sí, ya llegamos. Sí. Es que mientras esto pasa, la oposición juega en el bosque mientras el lobo no está. Nos hemos encontrado en las últimas semanas también, con una agenda muy activa del Juntos por el Cambio, donde directamente están discutiendo casi los ministerios y cómo van a ganar las elecciones, si con Milei o sin Milei. Hay una preocupación muy grande, pero fíjense esto de la comunicación, donde nos encontramos al presidente y a su equipo respondiéndole a la vicepresidenta. Sí. Y no, porque el presidente, yo creo que más que responderle a la vicepresidenta, debería estar respondiéndole a los argentinos sobre cuáles van a ser los nuevos instrumentos en esta guerra contra la inflación, que declaró que la venimos perdiendo fuerte la guerra. Así es. Y nos encontramos a Alfredo Cornejo en la casa de Macri. Digo, Alfredo Cornejo, que hoy aparece como el candidato opuesto a la gobernación de Mendoza. Es su deseo, sí. A Cornejo, sí, aparte uno, si sigue su discurso, se encuentra que cada vez hace más referencias a temas provinciales. Sí. Bueno. Cierro acá la reflexión, digo, Sí, nos por encontramos a Cornejo trabajando con Macri, que es una gestión que terminó peor de los indicadores que tiene hoy Alberto, Sí. sin pagar ningún costo político. Cornejo no se sentaba con Macri en una foto 6 meses atrás. Y no. Nada más. Bueno, le agradecemos. Muy Bien. claro. Muchas como gracias, siempre. Muchas Juan. gracias, Juan Manuel. Gracias a ustedes, como siempre. Un abrazo. Un abrazo.